tardes a todos. Estamos aquí para concluir la cuarta jornada del primer ciclo del MPA, del primer módulo, digo. La conferencia de hoy va a ser Comunicación 2.0 para la convocatoria popular, catarsis o llamado de atención. Están nuestros expositores aquí, Eliseo Verón y Jorge Giacobbe, a quienes les agradecemos. Bueno, como siempre en la mecánica son 20-30 minutos por expositor, luego les vamos a pedir que formulen sus preguntas por escrito, así los expositores las pueden responder y los podemos sacar el mayor provecho posible a los dos. Eliseo Verón es sociólogo, antropólogo y semiólogo, licenciado en filosofía, doctor en letras y ciencias humanas de la Universidad de París, profesor en diversas universidades del mundo, dirigió el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto DITELE y diferentes posgrados y maestrías. En 2006 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, el Conex de Platino de la Fundación Conex. Ha publicado libros sobre sociología, psicología social, comunicación y semiótica, y numerosas publicaciones y artículos en medios destacados. Es director de Verón y Asociados. Por favor, con ustedes, Eliseo Verón. Hola, ¿está bien? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, entro directo en el tema. Tenemos que hablar de Internet. Yo pienso que la cantidad de texto que ha sido producido por Internet debe ser tan grande como lo que hay en Internet en los múltiples servidores en el planeta. Una cantidad gigantesca. Así que, bueno, yo voy a hacer algunas, voy a tratar de tomar algunas precauciones, porque el tema es gigantesco y nadie sabe muy bien qué decir sobre eso, yo tampoco, por lo cual estamos más o menos todos en la misma situación. Yo no voy a hablar de comunicación 2 por razones que voy a tratar de explicar, porque el modo que se está usando esta cuestión de comunicación 2 es una cuestión más bien de consultoría, instrumental. Yo creo que sobre este tema no hay que adoptar una actitud instrumental. Voy a tratar de explicarlo. Voy a hablar de la red en general, en un sentido muy amplio y preciso del término, tal como la situación está en este momento en el mundo. Pero bueno, quiero tomar unas precauciones. Por ejemplo, hay algunas expresiones que andan por ahí cuando se habla de Internet que a mí me molestan. Una es nuevos medios. Porque todo el mundo, cuando se habla de Internet, todo el mundo habla de no. Grave error. Internet no tiene nada que ver con los medios, pero no es un nuevo medio. Internet es una mutación del acceso a los discursos de la gente. No es un nuevo medio. Están todos en Internet, los medios. Nuevos medios, desde mi punto de vista, no significa nada. Si uno usa la noción de medio en el sentido en que se ha usado durante muchos años, el concepto de medio, es decir, la prensa gráfica, la radio, el fonógrafo, el cine, la televisión, esos eran medios. Internet no es un nuevo medio, es una mutación en las condiciones de acceso a los discursos sociales. Es un primer punto que quiero explicar. Entonces, aquí hay un tema que es la cuestión de los dispositivos técnicos. Esas cosas que los ingenieros de telecomunicaciones inventan y que pueden producir resultados sociales si la sociedad los adopta, si aparecen ciertos usos
hay dispositivos técnicos que son pertinentes en relación con lo que a uno le interesa, que es el sentido, digamos. A mí lo que me interesa es lo que yo llamo la servicio social, la producción de sentido en la sociedad. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, hay dispositivos técnicos que afectan eso y hay otros que no. A ver, para dar algunos ejemplos de procesos de cambio de dispositivos técnicos. Un caso muy interesante y complicado es la mejora de la imagen de la televisión. Ustedes saben que desde los años 50 que nació la televisión hasta ahora, con la high definition, la imagen de la televisión fue mejorando a lo largo del tiempo, hasta volverse. Ese proceso es un proceso técnico determinado por ciertos cambios en los dispositivos. Tiene importancia en relación con los efectos de la televisión sobre los públicos y lo que eso produce como resultados, como efectos, como transformaciones de representaciones sociales. Yo no lo sé, se puede discutir, está muy discutido. Yo personalmente soy bastante escéptico, yo creo que no. El mejoramiento de la imagen de la televisión no tiene mayor importancia desde el punto de vista de los efectos de la televisión sobre la sociedad. Es un caso complicado de una evolución técnica y saber si afecta o no lo que a uno le interesa, que son las relaciones sociales, lo que pasa en la sociedad, la política. Un ejemplo de transformación importante dentro del dispositivo de Internet es el acceso de cualquier usuario del planeta al switch entre privado y público. Ese es un resultado del IP del dispositivo de Internet, que afecta profundamente los procesos de comunicación en el mundo. Ese es un caso en que el dispositivo técnico afecta profundamente los procesos de comunicación. Otro caso que a mí me parece dudoso, la era digital. Cuando se habla de Internet, todo el mundo habla de la era digital. ¿Qué significa la era digital? Es un fenómeno de la producción, porque, digamos, desde el punto de vista de la recepción de los discursos sociales, la diferencia para una persona que consume los medios entre la apropiación, la percepción y la apropiación de un texto en relación con una imagen o en relación con un sonido, esa diferenciación sigue siendo hoy tan importante como lo fue siempre, independientemente de que todos esos elementos estén digitalizados. El discurso sobre la era digital es un discurso de los productores, que no tiene para nada en cuenta lo que pasa en recepción. Quiero decir, la diferencia entre una imagen y un texto sigue siendo hoy tan importante como lo fue siempre, independientemente de que el texto y la imagen estén los dos digitalizados. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, hay que tener bastante cuidado en el modo en que uno, a partir de una innovación técnica, un dispositivo nuevo que aparece, cómo uno piensa los efectos que eso puede tener sobre lo que a uno le interesa, que son lo que pasa en la sociedad. Bueno, esa era una especie de introducción. Hay un problema de fondo, un primer problema de fondo que se quisiera abordar rápidamente. ¿Cuánto tengo? 30 minutos totalmente. ¿Qué es esta cuestión de qué características tienen los procesos de comunicación en general en la sociedad? Yo desde hace mucho tiempo, hace muchos años, insistí en que esos procesos son no lineales,
hay una cuestión de disociación entre producción y recepción, entre emisión y producción. Esa disociación es una cuestión constructiva, no es que podamos resolverla. Y me parece que Internet ha permitido visualizar más claramente ese problema. Esa cuestión estructural de la no linealidad de la comunicación, digamos. Eso hoy se puede decir de muchas maneras. Los procesos de comunicación no son lineales, son procesos alejados del equilibrio, como ustedes estiman. Pero digamos que hay una ruptura estructural entre la emisión y la recepción que es constitutiva de la comunicación humana en general. Como dice uno de los grandes lingüistas, para mí el más importante, todavía vivo, actual, que es Antoine Cuvier, francés, lo que la gente llama un acuerdo es un caso especial de malentendido. O sea que esa disociación es constitutiva. Los medios de comunicación llamados de masas no hacen más que acentuar o exacerbar esa disociación, pero esa disociación es constitutiva. Sobre esa disociación no podemos hacer nada porque forma parte, digamos, es característica de lo que constituye al Homo sapiens como especie. Pero me parece que yo tenía siempre esa intuición de que, digamos, la lógica de la emisión y la lógica de la recepción eran lógicas irreductibles, no incompatibles, porque en la historia se han articulado justamente, son irreductibles en última instancia, son diferentes. Y por suerte en los últimos 10 o 20 años, este sociólogo que conocen, Luhmann, expresó eso muy bien, diciendo que, claro, hay como dos cosas muy distintas. Una son los sistemas sociales, políticos, económicos, lo que ustedes quieran, y de otro lado están lo que llaman los sistemas socioindividuales. Y son lo que los sociólogos llaman en general los actores. En la historia de la sociología, en general de las ciencias sociales, los actores eran considerados como parte de los sistemas sociales, digamos. Están hechos los sistemas sociales. Los actores son miembros de los sistemas. Luhmann dijo no, los actores sociales están afuera del sistema social, no forman parte de los sistemas sociales. Para los sistemas sociales y subsistemas, político, económico, profesional, lo que ustedes quieran, los actores socioindividuales son el entorno, el environment. Inversamente, para lo que yo llamo los sistemas socioindividuales, los sistemas sociales son el entorno. Entonces ahí hay un encuentro que Luhmann llama interpenetración entre sistemas autoorganizantes, autónomos, que se encuentran con mayor o menor dificultad según el momento de la historia, pero que son diferentes, que operan con lógicas diferentes. A mí me parece que Internet ha vuelto visible brutalmente esa disociación. Es decir, Internet es como la irrupción de la multiplicidad, heterogeneidad gigantesca de los sistemas socioindividuales, que vistos desde los sistemas sociales, el sistema político, económico, cualquiera, aparecen como un desorden absoluto, ¿no? Son estos internautas que dicen cualquier cosa, que dicen pelotudeces, ¿no? Eso, desde el punto de los sistemas sociales, la lógica de los sistemas socioindividuales es vista como un desorden. Eso es lo que dice Luhmann. El orden de un sistema es visto desde el otro como desorden. Me da la impresión de que Internet ha permitido visualizar esa diferencia importante entre los sistemas sociales y los sistemas socioindividuales. Ahora, lo he hecho en un momento, me parece, muy particular, pero esas son las coincidencias de la historia,
en que estamos viviendo una crisis grave del capitalismo contemporáneo, crisis económica, financiera, política, todo lo que esa es la situación en que nos encontramos. Tenemos una disrupción gigantesca de la lógica de los sistemas socioindividuales en una situación de crisis del capitalismo. Esa es la manera en que yo, de manera extremadamente brutal, describiría lo que nos está pasando. Entonces, ante una situación así, adoptar un punto de vista instrumental me parece como una tontería. Quiero decir, bueno, qué bien, está Internet, está Twitter, está Facebook. Le dice estoy generando una situación imaginaria. Le dice un político a un consultor en comunicación, cuando tengo la palabra. Explicarme cómo tengo que hacer para usar mejor Twitter y Facebook y esas cosas. Eso me parece como un horror, ¿no? Porque yo creo que el tema no pasa por ahí. Que adoptar ante la situación actual una actitud instrumental es como que no estuviera pasando nada. Yo creo que en realidad lo que está pasando es una mutación muy importante, una mutación, creo que es la primera vez, de la circulación de los problemas de acceso. Entonces, si yo desciendo a un sector más concreto, se puede esta especie de vuelo medio raro teórico, al sector de la política, yo digo que ahí hay una cuestión que hay que enfrentar y que es inevitable. La actitud instrumental es inaceptable, porque la crisis del sistema político no tiene retorno. Algunos dirán, por desgracia, yo diría afortunadamente. Yo creo que la crisis de la clase política es realmente sin retorno. Yo puedo evocar distintos, digamos, yo no sigo la situación en el mundo en general, sigo más bien la situación acá, en particular en Italia y en Francia. En Brasil es muy complicado porque la cantidad de partidos que hay, a mí siempre me decía, como yo nunca sé cuál es cuál. Les menciono porque, digamos, doy un último ejemplo sobre eso, sobre la crisis de la clase política, porque es muy reciente, que es el caso Cavillar, el cual escribió en perfil hace 15 días, digamos. Es un caso increíble, digamos. El ministro de presupuesto del gobierno socialista, todo el mundo estará tocando de eso, supongo, ¿no? A mí me tocó bastante de cerca porque nosotros lo habíamos invitado al denunciante de este proceso, a Edwin Plenel, a Buenos Aires, que estuvo en Buenos Aires la última semana de noviembre, el Centro Franco Argentino de la UBA y la Universidad de San Andrés, lo invitamos a la conferencia en Buenos Aires la última semana de noviembre. El 4 de diciembre es la primera denuncia del caso Cavillar. Entonces, la semana que estuvo acá Plenel, nosotros estuvimos discutiendo con él largamente sobre la corrupción política. Y no se puede creer. Digo, el señor Cavillar, ministro del presupuesto del gobierno socialista francés, tenía cuentas en Suiza desde hacía 20 años. ¿Sí? Desmintió formalmente eso ante los periodistas, eso no importa. Desmintió eso formalmente ante el Parlamento, eso hace
sí les importa, ¿no? Y después los 600.000 euros que él mencionó parece que eran 15 millones, pero no importa, esa es otra historia. Pero bueno, es de no creer. Y además, pretendía volver a su puesto en el Parlamento como diputado después de lo que había pasado. El grado de inconsciencia. Hoy un caso francés para guardar cierta distancia, ¿no? Claro, digo, el grado de impunidad y de inconsciencia es extremo. Bueno, no estamos solos. como ustedes saben, Cahuzac fue excluido del Partido Socialista la semana pasada. Parece que era cirujano plástico. Parece que va a ser excluido de la orden de los médicos. Y además era, obviamente, miembro del Gran Oriente de Francia. Va a ser excluido también del Gran Oriente de Francia. Digo, este tipo de cosas, ¿no? Ya, entonces yo digo, esa situación de crisis de la legitimidad del sistema político, creo que no se puede dejar de lado más. Yo creo que, y ahí me parece hay una especie de articulación que se puede hacer, por eso con Internet, que genera nuevos instrumentos de comunicación. Yo creo que el vínculo, para decirlo rápidamente, el vínculo entre la clase política, en el mundo en general, no solamente acá. El caso de Italia, mejor ni hablemos. El caso de Italia es interesante porque es el más parecido a nosotros, digamos, son los que más se parecen a nosotros. Pero bueno, no hablemos de la corrupción en Italia porque va desde el presidente del Consejo hasta el amigo que yo tengo en el pueblo donde voy todos los veranos. La corrupción atraviesa la sociedad entera. Entonces, ese es un tema grave. A mí me parece que ya no se puede, yo creo que esto no tiene retorno y que no se puede ignorar más. Creo que hay una cuestión que el colectivo del vínculo de la clase política y los ciudadanos está terriblemente deteriorado y que, digamos, si no hay alguna cosa que se hace a partir de eso, pero para eso hay que poner sobre la mesa el texto, me parece. El que sepa poner ese tema sobre la mesa es alguien que podrá hacer alguna cosa. Poder analizar la cuestión, reflexionar sobre asumir esa crisis, discutir distintas maneras de sobrepasarla. Si uno no hace eso, creo que no hay cultura política posible a partir de ahí. Lo digo así, francamente. Tiene que haber, volviendo acá, tiene que haber algún sector, alguna fuerza, alguna cosa que diga, bueno, este es el primer tema. ¿Qué nos está pasando en nuestro vínculo con los ciudadanos? Y asumir la cuestión de la corrupción. Creo que esa situación tiene retorno. Lo que yo digo es utópico, sí es utópico, pero piensen en el país que se parece más en términos de corrupción a nosotros, Italia. Yo, digamos, tengo posiciones del Beppe Grillo. El Beppe Grillo, el Movimiento 5 Estrellas, se fundó en 2009. Del Beppe Grillo. En 2011, es decir, 2 años después, había en la calle 2,5 millones de personas. Le llevó 2 años en un país que no es muy diferente de nosotros. Es utópico, pero no es imposible. Yo digo, en esas condiciones, me parece que Internet ofrece elementos, instrumentos de contacto
pueden ser usados en esas condiciones, pero no como instrumentos para hacer un poco mejor lo que yo estoy haciendo. Instrumentos para redefinir la situación. Eso es un poco lo que quería decir, pero bueno. Ahora decimos. Muchas gracias. Jorge Giacobbe tiene estudios en Economía y Derecho, es analista de opinión pública y consultor político. En el ámbito público fue subgerente del Acuerdo Patrimonial de IPF y auditor de la Comisión Revisora de Cuentas de Empresas del Estado del Honorable Senado de la Nación. Es miembro del Consejo Asesor de Poder Ciudadano, fundador de Consenso Argentina y del Club del Puente, coautor del libro Trastienda de una elección y autor de numerosos artículos en medios periodísticos nacionales e internacionales. Jorge Giacobbe. Bueno, le dije a Verón que lo iba a decir en público, lo que lo dije en el ascensor. No sé a quién se le ocurrió invitarme a mí a compartir un panel con este hombre al que yo leo como maestro de comunicación. Me parece un acto de suma inconsciencia. De modo que estuve trabajando con los muchachos de mi oficina, los muchachos jóvenes, en tratar de aprender 2 o 3 frases célebres para poder competir con él, pero no las voy a repetir porque veo que es absolutamente inocuo. Sí me parece que, visto lo que ya pone Verón sobre la mesa y la edad de los concurrentes, que pertenecen en su gran mayoría, aunque hay algunas excepciones, a nuestra generación, me parece que, así como hay que tomar conciencia del problema de la corrupción como un divisor fatal entre los intereses de la sociedad y de las clases dirigentes, también tenemos que tomar conciencia de que se ha operado sobre la sociedad una transformación y una profundidad tan severa que casi no entendemos dónde estamos. Lo que me pregunta la gente en general es dónde estamos, cómo salimos, qué va a pasar. Es decir, la sensación que tenemos las personas que trabajamos, entre comillas trabajamos, de lo que yo trabajo, es que la gente ha dejado de entender lo que sucede. De una sociedad, por cierto, previsible, hemos pasado a una sociedad, por cierto, imprevisible. Para graficarlo de una manera más grosera, ¿vos revisaste los 20 minutos? Sí. Para graficarlo de la manera, voy a simplificarlo, quizá brutalmente, espero no molestar a nadie. Quiero recordarnos a todos que cuando todos nosotros nacimos, o la mayoría de nosotros nacimos, veo gente joven aquí, y nos pusieron el chupete, ya se sabía a quién votábamos 18 años después. Pensado desde hoy, me parece una brutalidad fenomenal. Yo que creí que formé parte de una juventud revolucionaria, vanguardista, libertaria, llego a la conclusión ahora de que yo soy parte, quizá, del movimiento juvenil más organizado que ha tenido la historia de la República Argentina, toda vez que nosotros fuimos la consecuencia política de la ideología que quisieron nuestros padres que ostentáramos. Quiere decir, nosotros no luchamos por ideologías a las cuales cada uno de nosotros arribó por proceso dialéctico, sino que luchamos por la característica ideológica de la casa en la cual nacimos. En casa somos tal cosa. Mi mamá, que circulaba conmigo como un chico de 7 o 8 años por los barrios pobres de Buenos Aires, me tocaba con el brazo y me decía: acá son de nosotros. Jugamos a ese juego de... Recuerdo que en ese momento de los 7 o 8 años, cuando llegó el televisor a casa, la vi a mi madre sentada en el living, mirando la televisión, llorando, hablaba una persona en pantalla, ella lloraba, y yo, que asomaba la cabeza a la mesa, recién le dije: mamá, ¿qué dice? Y ella me contestó: no sé, pero qué lindo habla. Era Valdivia. En ese momento, me parece ahora que no hacía falta comprender lo que se decía para leer.
si uno traía la marca de la familia, aplaudiría. Y así podemos explicar buena parte del fracaso de la Argentina. Si quisiéramos hacernos cargo. Hace unos años atrás, para poner un poquito de pimienta a esto, el Tata Joffre me trajo a ver un libro que era el primero de su saga de libros exitosos. Yo leí algunas páginas y me dijo: Jorge, no encuentro el título. Y yo le dije: el título es Nadie fue. Nadie sabe, nadie se hace cargo de cómo la Argentina llegó hasta acá. Nadie fue. Lo de Japón es fácil de explicar. Vino un tsunami, arrasó, 20, 30.000 muertos, 300.000 millones de dólares de costo. En la Argentina, que los vientos son de 40 km por hora, debemos 150.000 y pasamos del 75% de clase media al 60% de pobres sin que nadie se haga responsable de nada. Ni la política, ni las empresas, ni los sacerdotes, ni los consultores, nadie, ni los periodistas, nadie fue. Y en realidad, alguien tuvo que haber sido. Por eso trato de explicar que me parece que tenemos la obligación de contarle a nuestros hijos que fuimos nosotros. Que el año 1972, cuando yo tenía 18 años, Argentina tenía 75% de clase media. Y que cuando cumplí 45 tenía 60% de pobres. Esto no fue inteligencia de otro. La psicología explica con mucha claridad que los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da. Bueno, la Argentina esta pertenece ni más ni menos que al grado de inteligencia de la generación a la que yo pertenezco. En el medio de eso, de esas incongruencias, insisto, no quiero molestar la susceptibilidad de nadie, porque soy absolutamente respetuoso de las creencias. En realidad no respeto tanto las creencias, sino que respeto a los que creen, que es distinto. Me parece bien que la gente crea. Algunas creencias las respeto, otras, con otras tengo diferencias. Cuando pienso hoy que arriesgamos además la vida para traer a la Argentina a un hombre del ayer para arreglar los problemas del mañana, también me asusta. También me asusta. Sé que estoy tocando la fibra más cara de muchos de los que están acá. Pero la verdad es que hoy me parece un tremendo disparate, porque los hombres del ayer no pueden arreglar los problemas del mañana. En realidad los problemas del mañana los tienen que arreglar los hombres del mañana. Y estoy casi seguro que nuestros hijos no van a repetir ese error. Ni de morir por creer que hay salvadores, ni de matar por creer que hay salvadores, ni de pensar que los hombres que hicimos esta Argentina podemos sacarlos de acá. Por eso digo, no sigan confiando en nosotros, no nos llamen a nosotros para arreglar la Argentina, porque nosotros la destruimos. El demoledor no es el constructor, el demoledor trabaja de demoledor. No es el que hace el proyecto del nuevo edificio, es el que derrumba el anterior. Y ese ha sido el papel, humildemente dicho, de nuestra generación, que me parece que tenemos la obligación, la hombría de bien de decirle a nuestros hijos que fue así. Porque si ellos no entienden cómo fue, si ellos no entienden que alguien se equivocó y por qué se equivocó y cómo se equivocó y cuándo se equivocó, entonces va a ser muy difícil salir. Si no hay un punto de partida, mira, acá le criticamos, acá estuvimos muy mal, entonces le va a parecer. Los japoneses, insisto, entienden perfectamente qué es lo que pasó, qué es lo que se lo llevó por lejos. En el medio de eso, en una sociedad pacata, estructurada, de creencias que nadie explica cómo se convirtieron. Yo no sé por qué en mi casa eran radicales. Y mi amigo del alma tampoco sabe por qué en su casa eran terroristas. ¿Cómo nos íbamos a matar, muchachos? Si cuando yo escuchaba a un periodista tener mejores razones que las mías, yo no me podía dar la razón porque yo estaba traicionando a mi vieja, que me había dicho que en casa éramos. Nos terminamos matando, porque no nos pudimos encontrar en el acuerdo. Nos encontramos en el desencuentro fatal
de una sociedad que estaba dibujada sin entender por qué, sin razones, no hacían falta. En el medio de eso, en el medio de este rodar de nuestro fracaso, que se ve claramente en todos los índices que ustedes quieran mencionar sobre la Argentina, años 70, 98% de escolarización, hoy 55% de escolarización en tercer año de secundario, pobreza, exclusión, miseria, marginalidad, drogadicción, saqueo, robo escatológico, todos los males puestos sobre una sociedad que aparentemente tiene todas las condiciones para que podamos vivir normalmente sin molestarnos demasiado unos con otros. En el medio de eso irrumpe esto que me confiesa ahora Verón, que ni siquiera se puede definir precisamente porque se niega terminantemente, me parece fantástico, lo tomo, a que esto sea un medio de comunicación. Yo la verdad que lo había dicho, asumo, lo voy a pensar, y lo tomo. Todavía no sabemos exactamente qué es esto, por lo cual la gente, básicamente menor de 45 años, de los 4 años a los 45, muy activamente, y algunos de nosotros de más de 50, están conectados a una máquina donde estamos todos expuestos de una manera absolutamente desconocida para los tipos de más de 50 años. En mi generación, en la de ustedes, la palabra de un líder era la palabra santa. Nadie discutía la palabra de nadie discutía como hoy, digamos, a un líder se le ocurre decir cualquier cosa y 254 pelotudos le contestan por internet lo que quieren. Y otros 254 discuten con ellos, y otros 565. Estamos todos desnudos. Estamos todos al arbitrio de la opinión pública. Me parece fantástico. Tan fantástico me parece como declaro que inhabitual para nuestras costumbres de ley. Estábamos todos blindadísimos. El que era palabra santa era palabra santa, el respeto tenía otra connotación, la palabra tenía otra connotación, la comunicación tenía otra connotación. Había medios de comunicación que estaban muy claramente establecidos, todo el mundo sabía quién legitimaba la palabra de una persona, que era un diario, la televisión, la radio. Hoy todo eso se ha diluido. ¿Y por qué estamos confundidos? Estamos confundidos por una razón muy simple. Hay dos generaciones y dos sociedades conviviendo en el mismo momento. La prueba la puede hacer cualquiera de ustedes. Si en la mesa de domingo familiar le mostramos un retrato de Perón a un tipo como yo, como Eliseo, seguramente, o de Eva, o de Irigoyen, seguramente producimos en esa persona una emoción a favor o en contra, no importa. Y si lo mostramos a mi hijo, pregunta de quién se trata. Hay dos sociedades, una tiene mayor de 50 años y una es menor de 50 años. Como papá y el nene o el nieto tiene el mismo domicilio, votan la misma urna. Quiere decir, cada una está votando la sociedad del mañana y la sociedad del ayer casi en equilibrio perfecto. Por eso es tan clara la sensación de que están pasando cosas que pasaron siempre, como clarísima, la sensación de cosas, que están pasando cosas que no pasaron nunca. Porque mitad de la sociedad se está comportando de una manera absolutamente distinta a la que nos comportábamos en el ayer, y la otra mitad de la sociedad se está comportando exactamente y aferrando a los modos del ayer, que nos damos cuenta que se escapa el ayer. A cada paso. Hoy, cualquiera de ustedes me puede acompañar a un viaje de subte, a la salida de un colegio, y nos vamos a dar cuenta que si nos ponemos al lado de un grupo de chicos de 15 años no entendemos el lenguaje. Las comunidades van haciendo lenguaje propio y ya nos cuesta a veces entender a nuestros nietos cuando hablan entre ellos. Ni que hablar de que a nuestros nietos es imposible entenderlos a nosotros. Ni que hablar. Lo dicen con total crudeza. Abuelo, ¿qué carajo estás diciendo? Permanentemente están buscando traducción de términos que no son habituales. Y entonces, ¿cómo no se va a producir, por más razones que las que yo estoy mencionando, una fractura brutal entre la dirigencia y la sociedad? Primero, la sociedad es consciente de que la dirigencia argentina transformó 75% de clase media, 60% de pobre. Obviamente, soltó a la sociedad argentina, a la dirigencia argentina. La soltó.
Sobre todo porque la sociedad se da cuenta que esta dirigencia no puede cumplir con el objetivo de proponerlo y llevarlo a islas mejores. ¿Qué es un político? Un político es solamente un vendedor de ilusiones que le promete a la gente que si uno se sube a su barco va a ser feliz y se sube a cualquier otro barco choca. Eso es un discurso político desde hace 2000 años en 250 países. Si usted me sigue a mí, vamos al paraíso, y si lo sigue a Verón, va a ser una calamidad. Nadie puede explicar por qué Verón sería una calamidad y por qué en países como la Argentina en particular, no en Estados Unidos, porque ustedes saben que vamos a Estados Unidos y uno quiere saber cuántas violaciones de tipos pelirrojos sobre muchachas de color negro hay, aprieta el botón, le da la tira y le dicen hay 182 por año. Es decir, Estados Unidos trabaja su política sobre dato duro. Les pido por favor a todos ustedes que vayan a una casa de provincia a preguntar la nómina de los intendentes y se van a dar cuenta que las casas de provincia en Buenos Aires no saben quiénes son sus intendentes. Es decir, Argentina trabaja de intuición. El tipo que les está proponiendo, cualquier político, que les está proponiendo un mundo mejor, no tiene la más reputísima idea de qué se va a encontrar el día que se siente. Ni en la municipalidad, ni en la gobernación, y muchísimo menos en la presidencia de la República. Eso es a tumba abierta, a encontrar lo que sea en cada momento y en cada situación. Quiere decir, la promesa es una promesa falsa. Yo no sé en realidad, bueno, de hecho, las sociedades tenemos formas de mentira admitidas. Ustedes sabrán, todos creo que podemos entender que es imposible prometerle a una mujer que uno la va a amar 40 años. Uno le puede prometer que lo va a intentar, pero en nuestro país, en Occidente, para jurarle a una mujer que la vamos a querer 40 años, llevamos 150 invitados y vamos a la casa de Dios, o sea, cuando todos sabemos que es imposible prometerle eso. Y además le ponemos un anillo y se emociona, ¿sabe? Estamos mintiendo, y yo también lo estoy mintiendo, que yo también quería creer. Hay formas sociales de ir sosteniendo las ilusiones de una manera, bueno, entre dos está bien, ahora entre 40 millones es más grave el tema, porque cuando usted le está prometiendo a una persona que usted sabe lo que va a hacer si llega, esa persona le está entregando la confianza de que usted va a poder dirigir la cuestión general de su vida para que él pueda intervenir de manera particular en su situación. Ahora, si usted es la esposa de un presidente y quedó de casualidad como presidenta y bueno, no estamos bien, no me quiero extender demasiado en esa... lo que yo quiero señalar es que las formas de comunicación, se llamen como se llamen y las definamos como las definamos, han sufrido una transformación brutal en muy poco tiempo. Cuando nosotros éramos jóvenes, existía una cantidad enorme de unidades básicas y comités. Era facilísima la cosa. Unidades básicas y comités, los hombres, la política era cuestión de hombres básicamente, los hombres iban al comité o a la unidad básica, ahí les hacían el bocho y los tipos colonizaban su casa. Todos ustedes vivieron en casa donde mamá le preguntaba a papá por quién se votaba. Era simplísimo. Un sistema de polea donde el tipo iba a la unidad básica o al comité, ahí le decían, mira, pero no muerte o no somos la rabia, el tipo volvía a su casa y repetía la frase y todos se encontraban, la mujer le preguntaba al hombre por quién se votaba, los hijos le preguntaban a la madre por quién se votaba, listo. ¿Saben dónde se mete claramente hoy? En Corrientes. En Corrientes usted va a tocar un timbre para encuestar a una persona, sale una mujer, es la única provincia que vive 45 o 50 años atrasada en la Argentina. Nos está diciendo dónde estaba la Argentina. Usted toca el timbre y dice, señora, vengo a encuestar, y dice, espere que le voy a preguntar a mi marido por qué votamos. Así es mejor. Cruzando el puente, te va al Chaco, eso no pasa de ninguna manera. Ahí ya la mujer se ve muy claramente además en las boletas de Carrió. En Corrientes, si Carrió gana 10 mesas, son 5 femeninas y 5 masculinas. En el Chaco, o en Formosa, o en la capital federal, si Carrió gana 10 mesas, son 8 femeninas y 2 masculinas. Ahí está la ruptura. Ahí está claramente dibujado el nuevo rol de la mujer, que deja de preguntarle a su pareja, colonizador, ideológico, por quién se vota, y por lo tanto, si la mujer deja de preguntar, los hijos
Se darán cuenta que en mi casa, por ejemplo, yo nunca digo a quién voto, porque falta que yo diga a quién voto para que nadie más vote por lo que yo voto. Así que me cuido muchísimo, los engaño, incluso les digo que va a ser otro. A mi hija mayor, que es médica, tiene 40 años, es el último volcán. Le digo, yo me llamo por teléfono en los días de votación y dice, papá, yo voy a votar lo que vos votes, decime. Y yo se lo digo en secreto, digo, para que lo escuchen los demás. Le digo, nena, vos sos el último volcán, pero eso pregunta más. Ya nadie le pregunta. Bueno, ¿cómo hicimos nosotros, todos nosotros, y cada uno de nosotros, para poder pasar entendiendo lo que pasó de ese sistema donde nuestra mujer nos preguntaba por quién se vota, a este sistema, en muy poquitos años, donde ya nadie nos pregunta por quién se vota? ¿Cómo hicieron nuestros hijos para adaptarse a eso? ¿Cómo hizo nuestra mujer para adaptarse a eso? Lo que les quiero decir, la sociedad anterior está rota, no existe más. Precisamente por eso nos hemos quedado sin diligencia, porque la diligencia se quedó, como bien explica la psicología, todos quedamos atados al momento más vital de nuestra vida. La diligencia argentina, que tiene el promedio de edad 60 años para arriba, nos está hablando de una realidad que no existe. Los radicales me dicen que Jacobe, ayer Víctor Taza, en un programa de televisión maravilloso, Víctor, me decía que Jacobe, yo te voy a demostrar, te voy a recuperar el radicalismo. En unos años me vino a pedir asesoramiento, quería que me llevara, que condujéramos una candidatura, y yo le dije, Víctor, por el radicalismo no, porque va a ser un papelón para vos y para mí, ¿no? Entonces, desde ahí, todos los años me llaman y me dicen, Jacobe, yo te voy a demostrar que el radicalismo, él cree que el problema del radicalismo es que se quedó sin un dirigente simpático, que otros se tendría que arreglar los dientes, que tendría que aprender. No, a ver. Cuando la sociedad perdió el 75% de clase media, se convirtió en 60% del pobre, el radicalismo perdió a su cliente. Se terminó la clase media, no está más el cliente, esa clase media que aspiraba al ascenso social con dos columnas básicas que nos contaba el radicalismo, que era trabajar para la dignidad económica y estudiar para el ascenso social. Ninguna de esas dos vectores ya son ciertas en la sociedad. Una persona que trabaja, 30% de las personas que trabajan no llegan a fin de mes o son pobres. 30% de las personas que trabajan en blanco, en un país donde 40% todavía de la población trabaja en negro, 30% de las personas que trabajan trabajando son pobres, y una cantidad muy importante de personas que logran concluir sus estudios terciarios universitarios va a trabajar en cualquier otra cosa menos, entre otras razones, porque además Argentina no dirige los estudios, tiene una cantidad absolutamente fenomenal de abogados o de psicólogos. Invertimos la plata del Estado en generar personas adiestradas en carreras que la sociedad no va a necesitar. Con lo cual, finalmente, los exportamos o los tenemos trabajando en accidentes. Todo es irracional. Ahora, el otro día fui a dar una charla en un grupo de empresarios muy importante en Argentina, que es el grupo más importante de empresarios en Argentina. Y un señor me dijo, pero Jacobe me hizo una descripción, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico de la sociedad del orgullo, de la sociedad integrada, donde todos nos ayudábamos, y me hace una descripción de la sociedad casi perfecta. Entonces, le dije, ¿usted de qué año me está hablando? Y me dijo, de los años 50. Lo dijo él. Pero, ¿y usted qué edad tiene? Yo tengo 70. Bueno, le dije, después usted. Lo que usted recibió fue esa sociedad que usted me describe, y lo que usted le está entregando a sus hijos es esta sociedad que nos falta. Usted no fue otro. Así que lo que yo sugeriría a la hora de una conferencia como esta, en la que intentamos entender lo que viene, es primero tratar de hacer un esfuerzo para tratar de entender lo que pasó. Va a ser muy difícil que nos podamos aplicar con la naturalidad de nuestros nietos a lo que viene, si no podemos hacer un pacto entre nosotros respecto de lo que sucedió, responsabilizar, no estoy hablando de culpar. Responsabilidad y culpa son cosas distintas. Responsables somos los que permitimos, culpables somos los que firmamos. Son cosas distintas. Pero es obvio que Argentina sufrió un deterioro social impresionante, un genocidio social. Ningún otro país del mundo tuvo una dirigencia que aniquilara a su propia sociedad como la sociedad argentina.
Yo del marxismo de mi juventud tenía un odio terrible por los norteamericanos, en términos de crearnos un país agresor, imperialista y expoliador de otros países para lograr su propia riqueza. Pero Argentina es muchísimo peor porque Argentina destruyó y expolió a su propia población. No pudimos siquiera empatizar con los norteamericanos en expoliar a otros. Nosotros matamos a nuestro propio pueblo. En 60% de pobres no hay ninguna familia que no haya dejado a alguien de los suyos en el camino. Ahora, hasta que no lo digamos, va a ser muy difícil que nosotros podamos entender lo que viene. Si nosotros estamos autoidealizados, creyendo que hicimos todo... Y digo esto porque hay muchos de nosotros todavía pontificando sobre lo que habría que hacer. Veo muchos todavía dueños de la verdad. De los dueños de la verdad que produjeron esta realidad. ¿Saben lo que es el dueño de la verdad? ¿No? El dueño de la verdad es ese tipo de izquierda, de derecha, de uniforme, de civil, que es inapelable. El tipo siempre sabe lo que hay que hacer. Y además ninguno otro tiene razón. Y la dueña, perdón. ¿Cómo? Y la dueña también, ¿no? ¿Y la? La dueña de la verdad, digo, también existe. Sí, el dueño de la verdad. Digo, no, pero no hay que... No. Sí. Por supuesto. La dueña de la verdad es la esposa del dueño de la verdad. O la viuda. Hay mucho inapelable en Argentina, ¿no? Fíjense, lo que estoy viendo, no me quiero desviar del tema, pero lo que estoy viendo es un modelo igual que el de los 70, hoy, ¿no? En algún sentido. ¿Qué eran los 70? Los que no éramos peronistas, de cuna, entendimos que había que trabajar en el peronismo, yo no lo hice, pero la mayoría de mis amigos, entendimos que había que trabajar dentro del peronismo, fuéramos peronistas o no, que había que ser inapelable y que había que tener un gran enemigo interno. Entonces, mucho marxismo trabajó dentro del peronismo, se mató y se murió y se tomó al ejército como enemigo interno. Hoy muchas personas que no es peronista está trabajando dentro del peronismo. Lo inapelable ya no es el arma, pero sí la palabra y la falta de consulta y la falta de opinión y la falta de consideración de las opiniones seguimos siendo inapelables y también buscamos un enemigo interno permanentemente. Cuando no es Clarín en la justicia, cuando no es la justicia del campo, el modelo es exactamente el mismo. El modelo que nos llevó al fracaso de creer que el problema de la Argentina es que el enemigo de la Argentina está adentro, tiene absoluta vigencia. Ningún país que haya progresado ostensiblemente desde su situación de origen cree que el enemigo está adentro. Que adentro hay disputas, hay tensiones, hay intereses, por supuesto. Pero acá estamos siempre eliminando a alguien. Permanentemente. Y creemos que es fundamental la cruzada. Pero es difícil que los muchachos, que nuestros hijos, entiendan la brutalidad de esta manera. Nosotros nacimos en una generación sangrienta, en un momento incluso donde el mundo invitaba a dividir las cuestiones de una manera brutal y fuimos contagiados. No me quiero poner en víctima, porque me parece, no porque me haya pasado a muchos, yo tuve el derecho de ser tan estúpido y no darme cuenta, sin embargo no lo uso como justificación. Ahora, nuestros hijos son absolutamente distintos a nosotros. No nacieron con el chupete identificado, no nacieron en una sociedad dramática, no quieren la dramatización. Cuando mis hijos me escuchan hablar a la Biblia y dicen, papá, otra vez con los 70, y otra vez con los amiguitos, y otra vez, y dale, están mirando para adelante, y nosotros estamos mirando para atrás. Por eso también hay una fractura y no los podemos entender. Por eso los queremos volver a utilizar. No les queremos dar acceso. Por eso algunos dueños del desastre de los 70 quieren repetir la historia a través de sus hijos. Porque hay solo dos posibilidades. O les decimos a nuestros hijos que nos equivocamos mal, o les decimos a nuestros hijos que somos unos héroes y que nos imitan. El que no puede hacerse cargo va a tratar de lograr imitación. Es esto lo que nos está pasando. Hay mucha gente que ha vivido cuestiones tan espantosas, hay mucha gente que ha matado, hay mucha gente que ha muerto, aún estando viva, que no puede asumir que ha sido responsable, y entonces busca la repetición, busca la igualación. Tenemos que hablar de esto, tenemos que sacarlo, lo que decía Eliseo, tenemos que poner la verdad arriba de la mesa. Bueno, no los quiero expresar de mucho.
Muchas gracias a los dos. Vamos a hacerles algunas preguntas de nuestros amigos que están aquí presentes. Para Eliseo Verón, si mal no entendí, usted manifestó que los sistemas digitales de comunicación están destruyendo las relaciones interpersonales. Es decir, ¿nos está faltando diálogo de discusión? No, seguramente me expresé muy mal. Yo no quise en ningún momento decir que los sistemas digitales están destruyendo las relaciones interpersonales, no. Digamos, todo depende, digamos, que se entiende por los sistemas digitales, que es de nuevo otra expresión que hay que precisar. Digamos, yo dije que iba a hablar de la red como dispositivo. Es lo que traté de hacer, digamos, como dispositivo técnico, uno más a lo largo de la larga historia de emergencia de dispositivos técnicos. La historia de la tecnología es una historia fascinante y complicada. Ese dispositivo, lo que dije es que es un dispositivo que no genera nuevos medios en el sentido clásico del término, sino que produce una mutación en las condiciones en que los individuos tienen acceso al espacio público. Ese me parece que es el punto central. Al contrario, digamos, la red no solo no está destruyendo las relaciones interpersonales, hasta cierto punto es la primera vez que ese universo extremadamente complicado de lo que yo llamo los sistemas socioindividuales, la lógica de los sistemas socioindividuales, que no es la lógica de los sistemas sociales, irrumpe en el espacio público de una manera que nadie sabe qué hacer con eso, digamos, que es una cosa gigantesca, y que vista de cualquier sistema institucional, sea pequeño o grande, político, profesional, económico, es como una especie de cosa loca que está ahí y con la cual nadie sabe muy bien qué hacer, ¿no? Pero creo que esa es la irrupción de la lógica de los sistemas socioindividuales por primera vez en la historia en el espacio público. Eso es Internet. Eso no destruye nada, digamos. Creo que es un enorme, gigantesco fenómeno que tenemos que sentarnos y tratar de ir entendiéndolo progresivamente. Lo que yo digo también es que no adoptemos ante un fenómeno que está transformando profundamente los procesos de comunicación, no adoptemos una actitud instrumental. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Porque eso me parece ridículo. Pero es comprensible y humano si ustedes quieren que adoptar esa actitud. Bueno, un político va a decir, bueno, explícame, a ver, ¿qué hago con Facebook? Ok, pero como si nada hubiera pasado, ¿no? Están pasando cosas graves y ahí yo hablé de la cuestión de la crisis profunda de la clase política, que digamos que me parece que es un fenómeno general, que tiene sus especificidades en los distintos países. Yo sigo más o menos lo que pasa en Francia, en Italia, en Argentina, en Brasil, como dije, es más complicado, pero la corrupción brasileña es gigantesca. Lo que pasa es que está más escondida que acá, por razones institucionales. Pero bueno, eso es un poco, yo no en ningún momento dije que los sistemas digitales, si eso se refiere a Internet o se refiere a la red, yo no pienso de ninguna manera que está destruyendo las relaciones interpersonales, al contrario, las está exponiendo al planeta entero, digamos, ¿no? Eso, no sé si contesta la pregunta. Aquí para Jorge Jacobet, somos lo que nuestra familia decía, pero le pregunto, ¿los muchachos de la Juventud Maravillosa no rompieron con sus padres y su clase social? Es opinable, yo creo que tenemos que opinar sobre eso. Yo creo que no, digamos. En todo caso, el tema fue traer a Perón, porque los padres nos habían contado que Perón era
Ahora, cuando lo pusimos acá, a los 15 días le pasamos la cantidad de Perón. Disparate. Murió un montón de gente para traerlo, creyendo que conocen ese momento, ¿no? Perón habla con los muchachos y le dice a Firmenich, ve a Firmenich y le agradezco mucho, qué sé yo, le ofrezco el Ministerio de Bienestar Social. Y Firmenich contesta, no hicimos esto para repartir colchones. Bueno, fue lo que arregla. La lucidez sobraba por todos lados. Ahora, la lucidez de estos muchachos se generó la muerte, la desaparición, el sufrimiento de un montón de gente que creía que era cierto. Yo no sé si... Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, puede ser deseo. Está como sacralizada en una parte de la historia argentina, algunas cosas están prohibidas discutirlas y yo me niego a esto, me niego porque han muerto mucha gente, porque hay mucha silla vacía los domingos, muchachos. Hay mucha mesa que no tiene más un hijo, hay mucha mesa que no tiene más un padre, hay mucha mesa que no tiene más a un abuelo. Hay mucho dolor en la Argentina con la forma en la cual hemos tramitado. Si ustedes van a Estados Unidos, nosotros vamos de veedores a las elecciones, se van a dar cuenta inmediatamente, seguramente chichacado muchas veces, en las campañas electorales nadie pinta las paredes, ni pinta las calles, ni pone pasacalles, ni pone afiches, todo el mundo identifica sus casas. Yo voto a tal o a cual, por los autos. En la Argentina es exactamente al revés, nadie identifica su casa y todo el despelote lo armamos en el espacio público. ¿Saben por qué? Es una cosa muy simple, porque en Estados Unidos no fue riesgoso hacerlo. Y en la Argentina mató la cosa. Entonces en la Argentina nadie quiere identificar lo propio y todos disputamos el anonimato de lo público y en Estados Unidos nadie tiene problema porque no genera consecuencias ser una cosa o la otra. Cuando los encuestadores les preguntamos a los norteamericanos por qué no votan, al 50% que no votan, ¿por qué no votan? Nos dicen, gane quien gane, no seré perjudicado. Es decir, el norteamericano no entiende al político como agresor interno. Lo que se está discutiendo es una cuestión de matiz. Sistema de salud un poco más acá, un poco más allá, 2 grados de estribor, 2 grados de babor, es esto. Cuando le preguntamos a la Argentina qué harían las personas si el voto no fuera obligatorio, el 50% nos dice que no votaría, especialmente los jóvenes y los pobres, porque los jóvenes y los pobres creen que la política no se ocupa de sus temas. Quiere decir, no hay ninguna voluntad de votar, porque usted está votando por un tipo que usted cree que no se va a ocupar nunca de los temas que a usted le duelen. Independientemente de que el partido político está rodeado de especialistas, de intelectuales que le podrían decir, si lo pidiera, qué es lo que está opinando la gente en cada momento y sobre qué habría que trabajar. Pero los políticos llegan con sus quimeras. Si les parece que todos somos fundadores de patrias nuevas, son tan escasos mentalmente que les parece que son indispensables, les parece que sin ellos no se podría, que ellos inauguran un tiempo. Muchachos, en Dios cree el 55% de la humanidad. Y hace 2000 años que está haciendo campaña y 27 millones de unidades básicas. El 45% todavía no ha logrado ser convencido. Si en Dios no cree el 45%, cuando hablo de Dios hablo del Dios de todas las religiones, uno podría tolerar que no sea indispensable. Cuando los encuestadores comprados por el gobierno, ustedes saben que el kirchnerismo en la primera semana de gobierno visitó a todos los encuestadores y nos ofreció a todos $1 millón por año por dar 80 puntos de imagen positiva para esto, ¿no? Eran 80.000 pesos por mes, casi el doble de los sueldos de la nómina de una consultora como la mía. Ni les digo la cara de los directores cuando dijimos que no, pero íbamos a entregar, fuimos los únicos que no fuera. Yo les decía, muchachos, 80% aflojenle porque no crece 55%. Así que, bueno, llegaron a publicar que la imagen positiva en esta oficina era 92%. 92% de imagen positiva no lo tiene uno ni en casa porque lo conoce. Si la persona conocida, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de un desconocido absoluto, 92% de imagen positiva. ¿Cuál es la necesidad de un tipo de proyectarse hacia los otros? Ustedes saben que hay gente que dice, viene a las oficinas nuestras a
Hay gente que dice que Jacobi de una mano que yo nací para ser presidente. Ustedes saben que la mayoría de nosotros, seguramente, ¿no?, habrá recibido ese comentario de la madre, de nene, vos estás para presidente. Yo lo recibí. Pero después no me lo decían las minas con las cuales salía y los compañeros del club y los muchachos del colegio. Yo dije, esto es cosa de mamá. Bueno, hay tiempo que se alcanzó con eso. Todavía, les puedo asegurar, en estos 20 años de profesión que tengo, ha habido no menos de 4 personas que se han sentado, personas que ustedes ven en televisión todos los días, que se han sentado en mi oficina y decirme, Jacobi, yo nací para ser presidente, usted dígame cómo se hace esto de instrumentalizar lo que dice. Es decir, Dios, con un gran angular, 7.000 millones de personas en el planeta, se fija en la Argentina y dice, a ver, va a ser Chiche Duarte. Y Chiche Duarte dice, me lo acaba de decir, hay que estar loco para creerlo, pero hay que estar re loco para decirlo en público. Hay que haber perdido los límites de la racionalidad de las cosas. Por esa clase de gente. Tipos que, en Estados Unidos, por ejemplo, usted va a ver a un senador, saben que el poder de Estados Unidos es el Senado, no el presidente. Usted visita a un senador y el senador está permanentemente atendiendo el teléfono de sus votantes. Porque el voto es un uninominal. El tipo depende. Traten de pedir la audiencia al concejal de Berazategui, por favor. Que confunde elegido con electo, pero elegido con electo son cosas absolutamente diferentes. El tipo que cree que es un elegido, a usted no le debe nada, usted es un boludo que cumplió con el designio, a él lo designó, y a todos nosotros para votar. Bueno, por eso los cagan, señores. Porque son elegidos, ¿no? Si los tipos se sintieran electos, si los tipos creyeran que le deben el voto a su, lo respetarían eso. Como creen que no le deben nada, todo lo contrario, sino que... Gracias. No sé quién hizo la pregunta, pero me parece que fue muy interesante lo que has dicho, pero me parece que él hacía referencia, o ella, no sé quién preguntó, al tema de, vos hablás de la transmisión casi cultural de las ideas de nuestros padres hacia nosotros. Pero en esa etapa, en la década del 70, fueron muchísimos, fueron miles que no respondieron a la transmisión cultural, que se rebelaron, gente de mucho dinero, que de pronto le salió un hijo rebelde que quiso participar de la guerrilla. Claro, ahí es como que se rompe eso, que vos decís que es así, ¿no? No sé si quería preguntar eso, quien hizo la pregunta. Ese era el objetivo. Ah, bueno. Sí, yo creo que es la excepción que confirma la regla. Ahí está el general Sogaray, Ahí está Rafanelli, ahí está la hija de Cardoso, el comisario que sale volando. Siempre no pregunté eso, como para que un hijo quiera matar a su padre, ¿qué tiene que haber visto en su casa? Esa ruptura se produce. Y otra vez vuelvo a hablar de los adultos, de la responsabilidad de los adultos. ¿Qué hacemos permanentemente los adultos? Para ponerlo un poquito más moderno el tema, ¿no? Un intendente de la Ciudad de Buenos Aires nos devolvió 194 bolsas con cadáveres y lo primero que declaró es: yo no tengo nada que ver. Es obvio que ese tipo no sabe para qué fue electo. Es obvio que el votante un año después fue votado por el 15% de la Ciudad de Buenos Aires como concejal. Es obvio tampoco que el votante no sabe para qué está eligiendo una persona, cuáles son las responsabilidades que tome esa persona. Que no está claro por ese tipo de contrato, y probablemente porque la democracia es muy joven y porque todavía estamos discutiendo. Decía consigo una cosa tan lúcida que yo estoy recuperando ahora, recién decíamos que ahora la democracia, pero nos falta ser demócratas. Pero claro, mismo, a los tipos que habíamos matado, asesinado, eliminado, a los que éramos los dueños de la verdad, a los lúcidos, a los implacables, eso no somos demócratas nosotros. Eso no entendemos la razón del otro. Eso nunca hemos considerado al otro. Si hemos estado dispuestos a matar al tipo porque pensaba distinto a nosotros,
Si hemos estado dispuestos a morir, yo salía de mi casa todos los días sabiendo que era el último día que vivía. Lo trato de decir en todos lados para que todo el mundo se dé cuenta hasta dónde puede llegar la locura. Una causa. Si estábamos dispuestos a morir por una creencia, está claro que no teníamos nada de conversar con otra causa, que no podíamos atender razones de otro. Que creíamos, bueno, que estamos viendo hoy, que lo sabe, digamos, el tipo que se inmola, esa cuestión, ese momento mágico de morir y matar, por la causa, uno muere y mata a la vez. ¿Cómo se construyen esas mentes? Bueno, con eso, con esas cabezas, hemos tenido que sostener la democracia. La democracia, que ya dura 30, fue entrenando a la gente, mirando a los políticos en pantalla, viendo cómo mienten, cómo defraudan, cómo no pueden sostener lo que piensan. Y a los tipos mayores de 50 en este momento hay como una sensación de que no hubiera una diligencia valiosa, que no hubiera tipos de envergadura. Y a lo mejor tengamos que llegar a la conclusión de que la democracia es nada más que un sistema de administración de mediocres de lo cotidiano. Que ya no necesita héroes, ni tipos ni prohombres como los que necesitamos para vivir la etapa de la recuperación de la democracia. A mí, por ejemplo, que tuve una relación enorme con Agustín Tosco, me parecía que yo estaba con un tipo absolutamente diferente. O con Oscar Lente, o con el mismo Perón. Me parecía que eran tipos que estaban mucho más allá de la media. Cuestión que hoy la mayoría de la gente no ve. La gente dice, pero que joven no hay nada. ¿Por qué nos está faltando a los mayores de 50? Nos está faltando, no a los menores de 50 que viven en una sociedad que no necesita dramatismo, ¿no? Bueno, estamos saliendo de una sociedad que todavía en la cancha le grita vencido y agrullado, hijos nuestros. Sí. Tratemos de pensar en esto. El que pierde 7-0 seguido es hijo nuestro. Si quieren un disparate mayor que esto, y lo gritamos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, no nos damos cuenta de lo que está escuchando nuestro hijo. ¿En qué lugar lo estamos poniendo? Las sociedades que crecieron, la nuestra, son las sociedades que defendieron a sus hijos. Son las sociedades de los adultos que hicieron los esfuerzos que tenían que hacer para que las generaciones posteriores fueran mejores que las nuestras. Nosotros no pudimos, porque somos la primera generación de Argentina que le entrega a sus hijos a una sociedad muy peor que la que recibimos, por imperfecta que fue. Y me parece que tenemos que decírselos y que tenemos que pedirle a la gente que el vencido, le podemos gritar suegra nuestra, no me apoyo esa emoción, pero no hijo no. Eliseo, no sé si quiere agregar algo a lo que hemos estado hablando antes de cerrar. Sí, no, yo coincido, agregaría que, a ver, tratando de comparar con otras situaciones diferentes, ¿no? Donde la cuestión tal vez generacional tiene menos peso, y sin embargo los factores de deterioro del vínculo clase política, ciudadanos, es más o menos comparable a la situación aquí, ¿no? No pongo en duda la descripción que vos hiciste, porque además debo decir que estuve 24 años fuera de este país, con lo cual puedo hablar poco de un periodo muy importante. Pero pienso que en países como Italia y Francia, donde el funcionamiento del sistema familiar no es bastante distinto del que vos describiste, sin embargo, la crisis profunda, el deterioro profundo del vínculo entre ciudadanía y sistema político es muy parecido. Y ahí debe haber otros factores que están operando, que no son tal vez esta relación complicada, generacional, que pueden explicar ese deterioro, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos. No sé cuáles pueden ser y es un tema complicado, pero bueno, quería eso. Muy oportuno.
cada uno, digamos, yo creo que el deterioro general, ese deterioro que me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa, porque si no, nadie es creíble más a nivel del discurso político, tiene sus variantes, digamos, las razones no son exactamente las mismas en otros países. Creo que en países como Italia o Francia, ese deterioro, o digamos, el peso relativo de los distintos factores no es el mismo, el resultado final es bastante parecido, y bueno, eso. Perdón, alguien que... No, adelante. Estaba diciendo algo y... haciendo uso de esa superestructura de poder, de esa dialéctica que usted mencionó, porque esa es, digamos, la teoría hegeliana de la dialéctica, que se sintetiza en una síntesis. La oposición de la división de la ciudadanía abre el camino a la creación de una superestructura político-económica, financiera, que hace que el ciudadano pierda personas. Eso es lo que yo. Y más me interesaría saber la juventud qué propuestas tiene, hablando de una juventud cada vez pobrecita más dolida por la falta de cultura, de información, sobre el tráfico de los pacientes. ¿Cuál es el mundo que se pueden encontrar? Yo veo una sola cosa, digamos. Creo que uno de los elementos fundamentales de este tema es la cuestión de los colectivos. Los colectivos son esos grupos de individuos que están identificados con algo. Durante mucho tiempo hubo instituciones que generaban esos colectivos. Esas instituciones entraron en crisis. Entraron en crisis grave, digamos, en los últimos 30 años en el mundo, digo, no estoy hablando de la Argentina en particular. Internet lo que hace es hacer explotar una multiplicidad de individualidades con la pregunta: ¿y nos juntamos para hacer qué? ¿Estamos juntos para hacer qué? Esa es la gran pregunta. La clase política no tiene más respuesta. Este es el tema. Digo, yo no tengo respuesta tampoco, pero digo, eso es lo que nos está pasando. ¿Cuál es, digamos, por qué razón nos vamos a juntar para hacer qué? Internet es como la evidencia de que a uno se le viene encima esos millones de personas que están ahí y que, ¿por qué razón estamos juntos? ¿O por qué razón estaríamos juntos? Que es la pregunta política básica, es la definición misma de lo que uno puede llamar política. ¿Por qué estamos juntos? Bueno, les agradecemos mucho a los dos por haber podido disfrutar de su presencia acá. Nos esperamos el martes próximo para el comienzo del capítulo número 2 sobre economías regionales. Vamos a estar conversando sobre el desafío de alimentar el mundo con Facundo Echevere y Carlos Torcuato Mora.